Aldous Huxley escribió un libro que se ha convertido en uno de los referentes en cuanto a distopía clásica. Un mundo feliz cuenta la historia de unos personajes en un planeta donde existe un estado mundial que ha conseguido el fin de la guerra, el fin del hambre, la paz perpetua, la felicidad absoluta de todos los ciudadanos, literalmente de todos los ciudadanos, y que no haya más conflicto. En principio es una utopía, ¿no? Pero ¿por qué entonces es una novela sobre una distopía? Bienvenido a Lector Reseña. Bien, la novela empieza con un grupo de estudiantes que visitan una fábrica de producción de seres humanos. En esa fábrica empiezan a enseñarles el proceso de producción en cadena y todo el proceso de elaboración hasta que se extrae un ser humano completo para poder ser miembro de la sociedad. Esto se hace por parte de un Estado que ha crecido a nivel mundial, ha conseguido el dominio absoluto y que ha conseguido el sometimiento absoluto de toda la población mundial y conseguir la felicidad absoluta de estos a la par que acabar con todas las miserias, toda la pobreza, toda la guerra, el sufrimiento, todo ha conseguido esa felicidad absoluta, y donde en esta novela se sigue la vida de una serie de personajes que viven en ese estado mundial. La trama gira en torno a una serie de personajes que viven en ese estado mundial y que son parte integrante de esa sociedad feliz, y que le suceden cosas. Y llegado un momento, hacer un viaje a una reserva natural, a una reserva salvaje, donde el estado de vida de los seres humanos en ese momento, en esa reserva, se ha mantenido sin que interfiera el estado mundial, de forma que mantienen ciertas tradiciones y ciertos ritos que corresponderían al estado de la sociedad previo a que el estado mundial se expandiera y además impusiera su código moral y su forma de ver la vida. Es a partir del momento en el que llevan a esa reserva natural, cuando después vuelven al estado mundial, cuando se produce el conflicto y cuando se produce el desarrollo de la trama. La cuestión de este vídeo es que quería hacer un análisis político de este libro. Mi compromiso con quien esté viendo el vídeo es que no voy a hablar de la trama no voy a tocarla, para que podáis llegar limpio a ella, pero sí voy a hablar de todo el sistema político que existe en este estado mundial, ya que los personajes sirven como guía para orientarnos y ir enseñándonos poco a poco este mundo, este estado mundial que creó Huxley de forma tan maravillosa y con tantas ramificaciones y tantas implicaciones, tanto sociales como morales, como políticas. Creo que puedo aportar un análisis de forma que a la hora de leer el libro podáis encontrar esas referencias y así disfrutarlo más, espero. Huxley era muy crítico con el sistema de producción, en cadena y la industrialización. Recordemos que en esos años estaban en auge las cadenas de producción en Estados Unidos. El libro se publica en los años 20, donde se produce una expansión del consumismo y de la producción tanto a nivel mundial como específicamente en Estados Unidos. Pero es que además se había dado el Fordismo, con ese sistema de cadenas implementado por Henry Ford en su fábrica y con la fabricación y puesta en venta del Ford T, como el primer modelo que salió de coche fabricado de esta forma en 1910, y que a Huxley le sirve como forma de construir el universo del Estado mundial. De hecho, lo que se ha hecho ha sido una ideología / religión en torno al Fordismo, de forma que Ford se ha convertido en el dios de ese mundo al que se hace referencia de forma continua, al que se menciona cuando alguien quiere exclamar algo, "Oh Ford", en vez de "Oh Dios", donde la T de Ford T se ha convertido en un símbolo religioso en vez de la cruz cristiana, y que sirve todo eso para hacer una crítica al sistema de producción y a los seres humanos dentro de ese sistema de producción. Los seres humanos en el estado mundial son diseñados genéticamente, se han convertido en instrumentos de un fin social mayor, de forma que son parte de todo el funcionamiento de la sociedad, perdiendo su característica como individuo y siendo producidos en masa y como parte de un sistema de producción. De hecho, todos son iguales porque todos son genéticamente gemelos. Hace que se pierda esa identidad, esa identidad individual respecto al conjunto y al bien social y a la masa social. Todo esto, esta crítica al sistema de producción, se encaja dentro de una crítica al consumismo. Y esto se refleja como uno de los lemas dentro del Estado mundial, y es que solo lo nuevo vale. Hay una regla muy chula, y es que no se pueden crear, todo esto está al principio de la novela, no estoy destripando nada, no se pueden crear deportes nuevos si estos no implican aparatos
o un mayor número de aparatos que se tienen que comprar que los deportes que ya existen previamente. Y es que de forma magistral Huxley construye una sociedad para hacer esa crítica a la vez que piensa muchísimos elementos de la misma y la hace muy rica en detalles, en expresiones, en simbología y en relaciones sociales e institutos sociales que se han generado. Por supuesto, es una crítica a las ideologías tanto totalitarias como extremistas que hacía Huxley. Y es que, a fin de cuentas, el Estado mundial es un sistema ultracapitalista, ultraconsumista, pero con un absoluto control de todos los medios de producción, de forma que aúna crítica de ambos mundos. ¿Y cómo consigue este control social? La cuestión es que yo no he podido dejar de ver continuamente La República de Platón. Platón escribiría en una serie de textos unos diálogos en los que participa Sócrates. En La República busca hablar sobre el concepto de justicia y para analizarlo, Sócrates entiende que debe hacerlo hablando del conjunto de la sociedad, puesto que si sacamos del conjunto de la sociedad, que es lo justo, al estar constituido por distintos individuos, podremos sacar lo que es justo en cada individuo, por su teoría. De esta forma, en la República se hace un análisis de lo que es la sociedad justa. En esa sociedad justa entiende que lo más justo sería que cada ciudadano se organizara dentro de la sociedad conforme a su propia naturaleza. Se diferenciaría entre los trabajadores manuales, con un tipo de naturaleza sirvan más para trabajos manuales, los soldados o los guerreros, que tienen ciertas características propias como mayor templanza, coraje, capacidad de lucha, etc. Y por último, los filósofos, que serían los líderes, ya que son los que tienen la capacidad para acceder a la verdad. Ya que son filósofos que han sido formados para pensar y para alcanzar el conocimiento del bien absoluto, son los que deberían liderar la sociedad. Y llegado el caso, se llegaría al famoso filósofo rey que conoce la verdad absoluta y que por tanto, ya que conoce cuál es el término de bien absoluto y verdad absoluta, es el que tiene que dirigir la sociedad, lo que sería más lógico en los términos que establece Platón. Punto que se conecta con las teorías de la tecnocracia actual, que señala que en cada ámbito de conocimiento y en cada ámbito de competencia de los ministerios debería haber un técnico y que un técnico sabrá mejor qué hacer en un caso concreto que un político. Error, pero no es el tema ahora. Huxley bebe también, o yo creo que bebe también, de otros temas de la República, como son, por ejemplo, el control de la educación desde que nace el niño, de forma que la educación es una cuestión social absoluta, sin que haya ningún tipo de intervención por otro agente socializador que no sea el propio Estado. El comunismo integral, la asignación a las mujeres de los mismos roles que los hombres dentro de la sociedad y la desaparición del concepto social de familia. En el Estado mundial de un mundo feliz, la familia desaparece, es visto como algo asqueroso, algo totalmente incivilizado de animales y sirve para ver cómo puede funcionar el pensamiento social y la ideología y la moralidad, cómo la moralidad al cambiar puede afectar a toda la sociedad y al final los principios morales son algo un poco relativo sobre qué consideramos correcto o no correcto en cada sociedad y en cada época. De hecho, el Estado mundial es el que regula la procreación, porque todo lo que he mencionado está orientado a la estabilidad social. Todo esto va orientado a esa estabilidad social, que la sociedad sea estable, que no haya conflictos. Sin embargo, mientras Platón creía que por naturaleza, de forma intrínseca, cada ser humano tenía una parte que tendía más a un tipo de comportamiento y que podía ser mejor para un tipo de funciones dentro de la ciudad u otro, aquí Huxley toma como principio que es necesario que ese ser humano sea condicionado, que ese ser humano sea transformado y se oriente más a una parte que a otra. Necesita una fase de condicionamiento para que primero de forma genética, después socialmente, se adapte a querer ciertas cosas, a valorar ciertas cosas respecto a otras y por tanto ser más feliz siendo un productor que un intelectual y un intelectual siendo más feliz que un productor. Por lo tanto, a nivel sociológico, aunque pudiera parecer que parte de las llamadas teorías funcionalistas, con algunos autores relevantes como Durkheim o Parsons, esas teorías funcionalistas creen que la sociedad tiene sus propios mecanismos para mantenerse estable y autorregularse. Sin embargo, aquí no. Aquí debe ser el Estado el que intervenga para que se produzca esa regulación y esa estabilidad social. Por lo tanto, partiría de esas teorías contrarias al funcionalismo, la teoría del conflicto, donde los choques de intereses y los choques de los distintos grupos, distintas clases sociales, provoca que la sociedad vaya a un choque permanente. El Estado mundial organiza a sus ciudadanos en distintas castas: alfa, beta, gammas, deltas y epsilones.
siendo los alfa los superiores y los epsilones los inferiores. A los alfa se le ha dado más capacidades intelectuales, más capacidades de libre determinación, todo ello, por supuesto, dentro de un fuerte condicionamiento, mientras que con los epsilones se le ha reducido incluso las capacidades intelectuales, de forma que cada uno de ellos tiene asignado una tarea específica dentro de la sociedad. Pero no solo esto, es que cada uno de ellos ha sido condicionado para que sea feliz dentro de esa tarea, de forma que un epsilon que solamente se dedica a cultivar o solamente se dedica a llevar maletas de un punto a otro, no desea salir de ahí, no desea otra cosa, porque ha sido condicionado para que le repugne y le produzca una profunda tristeza y una profunda angustia hacer otra cosa que no sea eso. Por lo tanto, en cierto sentido, debido a ese condicionamiento social, se puede decir que cada casta es feliz dentro del rol que le ha tocado vivir y que no sería más feliz en otro punto de la estructura social. Se ve aquí esa teoría sociológica de los agentes socializadores. Como agentes socializadores de primer orden, la familia, pues estaría la escuela, estaría también los grupos de iguales, así como los medios de comunicación. Todo ello son agentes socializadores que nos van introduciendo distintos tipos de reglas de comportamiento y de sistemas morales para que encajemos en la sociedad, pudiendo entrar más o menos en conflicto con nuestra propia identidad, etc. Pero ayuda a que un individuo que nace en una sociedad pueda integrarse en ella de manera funcional, relativamente. Pues aquí lo que se ha hecho con esos agentes socializadores ha sido la familia la elimino, de forma que solamente me queda el Estado, que toma el control tanto de la sociedad como de la educación. Y los grupos de iguales, que son los de tu misma casta, consiguen que se refuerce ese condicionamiento y esa autodeterminación fingida en cuanto a libertad de estoy en esta estructura social por aquí, es porque aquí es donde tengo que estar y es donde quiero estar. La incapacidad de los seres humanos para lidiar con el vacío existencial en la sociedad consumista es criticada adicionalmente por Huxley a través del soma. El soma es una pastillita que es ingerida de forma sistemática por los ciudadanos del Estado mundial y que les permite relativizar los sentimientos que experimentan. De esta forma son felices, puesto que en el momento en el que algo les apasiona en exceso, de una forma negativa, les supone estrés, les supone algún tipo de angustia, algo con lo que no son capaces de lidiar emocionalmente, algo que les asusta, cualquier cosa, si toma una pastilla de soma, desaparece esa angustia, de forma que los individuos han perdido toda capacidad de lidiar con sus emociones y por tanto son niños, emocionalmente hablando. No son adultos maduros capaces de gestionar sus problemas, sus pasiones, sus emociones y lidiar con ellos. Hay una frase muy chula y es que dice que el soma consigue los mismos efectos tanto que el cristianismo como el alcohol, pero evitando sus efectos secundarios. Y hay una cosa chula en esto, porque hay un momento, que en esto tengo que ser algo críptico, pero hay un momento en el que Shakespeare empieza a mencionarse más en la novela y Shakespeare se toma como lo pasional respecto a ese mundo somatizado. El Shakespeare es lo emocional, lo más humano de todo, lo que es la pasión desenfrenada respecto a ese mundo en tono pastel, calmado que provoca el soma para que las sensaciones y las emociones no se disparen. De esta forma, pues todo el mundo se mantiene contento y todo el mundo está feliz en ese estado mundial y el sistema se mantiene estable. Por eso no hay guerra. Hay una felicidad absoluta, no hay ningún problema, nadie tiene hambre, nadie tiene ningún tipo de dificultad o de preocupación por su futuro. Eso es un mundo ideal, ¿no? Bueno, pues aquí es donde entran los dilemas morales que plantea esta novela. ¿Y cuáles son esos dilemas morales que plantea la novela y que al final son lo que estructuran todo el discurso de Huxley y todas las relaciones, interacciones que suceden entre todos los personajes? En primer lugar, la libertad individual versus la felicidad. Por un lado, tú puedes ser feliz. Yo te aseguro que tú vas a ser feliz 100% toda tu vida. Pero no puedes elegir. No puedes elegir. Tú me tienes que dejar a mí que yo controle todo. Te aseguro que vas a ser feliz todas las horas y los minutos de tu vida. Pero no puedes elegir. Los ciudadanos del Estado mundial no tienen la elección de seguir su propia vida, de desarrollar su futuro en unos ámbitos laborales o en otros, en ámbitos sociales u otros. No pueden hacerlo. Pero sin embargo son felices. Hay mucha gente que quizá elegiría la libertad individual, aunque sepan que no les vaya a ir bien, aunque no estén seguros de que les va a ir bien o no. Pero hay mucha gente que decidiría
ser feliz. Soy feliz 100% y no tengo que preocuparme de nada. Y a cambio, bueno, la libertad individual no es tan importante. Ese dilema se mantiene todo el tiempo. Es un dilema que no solo en el plano teórico, se ha dado en la historia cada vez que ha habido una dictadura, por ejemplo, y ha habido gente complaciente con una dictadura, o en los totalitarismos especialmente. Hitler consigue una reducción de la pobreza y del desempleo en Alemania en los años previos a la guerra muy muy notable. Eso provoca una gran satisfacción en la población alemana, que a lo mejor creen que la libertad no es tan importante. Por otro lado, otro dilema moral trascendental que aparece en Un Mundo Feliz y que supone un eje fundamental de la estructuración del sistema de ideología en Occidente es el bien común frente al bien individual. Desde la Ilustración y desde la Revolución Francesa se ha puesto de manifiesto ese conflicto continuo. El imperativo categórico kantiano de que trates a un ser humano como te trataría a ti mismo y de que el ser humano es valioso en sí mismo frente al bien del conjunto de la sociedad, que llegado a un caso que puede justificar que ese bien individual quede superditado al bien común. Esto es un dilema que sirve de base para las cuestiones morales que se tienen que dirimir en todas las comunidades políticas. En otro vídeo había puesto el ejemplo típico de mi libertad individual de ponerme el cinturón de seguridad frente a la norma que señala que es obligatorio que te lo pongas por el bien social que se consigue mejorar con la no muerte de una persona. Por no poner el mismo, veamos también este dilema con el consumo de drogas. Dentro de mi libertad individual, yo puedo defender que es mi vida y es mi libertad y es mi responsabilidad lo que yo haga con mi cuerpo. Puedo consumir mi droga o no. Sin embargo, hay un bien social que se ha tomado, en este caso, en el caso de España, para que el consumo de ciertas drogas esté prohibido por lo que puede acarrear para el conjunto de la sociedad que tú consumas esa droga. De forma que, en este caso, el bien social ponderaría frente al bien individual. Podría ser que no. Por ejemplo, en el caso del alcohol, se entiende que mi libertad individual y por lo tanto mi bien individual, mi dignidad como ser autónomo está por encima de lo que puede provocar a nivel social. Por eso puedo consumir alcohol. Con todo lo de la pandemia se ha visto claramente cómo el Estado tiene ciertas capacidades de control de la sociedad a través en el caso de España, de estado de alarma, excepción y sitio, para, en situaciones de emergencia, limitar los derechos de los ciudadanos. Para conseguir que en este caso se controlase la enfermedad y no muriera más gente, se limitaron esos derechos individuales. Esto es una respuesta a ese dilema moral, dónde queda el bien individual y dónde queda el bien social común, y hasta qué punto uno puede ser superditado al otro. De hecho, las teorías liberales, sobre todo las de corte más libertario, ponen el bien individual por encima del bien social. Cree que no puede estar superditado en ningún momento a ese bien social. Por otro lado, teoría de carácter más social y en último extremo, teorías como el comunismo, entiende que hay un bien social, que en ese caso sería el bien de toda la clase proletaria, que es más importante que los derechos individuales de ciertos ciudadanos. Bien, pues esos dilemas son los que se plantean en esta novela. En el Estado mundial se opta porque el bien común queda totalmente por encima del bien individual y que el individuo ha sido absolutamente sometido para que triunfe el bien común. Hay muchísimas críticas a ese bien común, es muy difícil determinar qué es el bien común porque para un individuo lo será y para otro no. Nosotros en nuestro sistema hemos generado sistemas de votaciones de forma que por mayoría determinamos en un momento concreto, a través de legislación, qué es el bien común. Pero eso puede ir cambiando. En el Estado mundial se ha optado por una preferencia absoluta del bien común. De forma que, por ejemplo, Shakespeare no puede ser leído. Está prohibido que se lea Shakespeare por lo que puede provocar en los individuos, por lo que puede ocasionarle. De hecho, aquí el bien común absoluto es la felicidad de todos los ciudadanos. La libertad individual está supeditada a que todos los ciudadanos sean felices. Y de aquí, de estos dilemas morales, donde surge la pregunta, ¿es una utopía o una distopía? Obviamente, Huxley lo planteó como una distopía, pero siendo coherente con lo que vengo diciendo, si todos son decisiones que se tienen que tomar sobre cuestiones morales y no es posible determinarlas, si es una utopía o una distopía dependerá de la decisión que cada uno tome. Hay gente que preferirá ser feliz 100% a la libertad individual. Hay gente que preferirá el bien común absoluto frente al bien individual. Yo personalmente sí que me tomo esto como una distopía, pero aunque aquí se ponga un caso extremo, sí es muy útil para ver cómo existen esos conflictos y existen esos dilemas en la sociedad y de qué cuestiones son de las que estamos hablando cuando hablamos de debates morales.
Y hasta aquí, no me enrollo más. El libro tiene muchísimas más cosas, muchísimos más símbolos, detalles, frases, expresiones, todo está bastante bien pensado. De hecho, Huxley después sacó un nuevo ensayo hablando más sobre un mundo feliz, expandiendo ese universo. Y espero que os haya gustado, espero que os sirva para eso. Os leéis, la trama no se ve afectada, pero al menos podéis ver en cada momento a qué se está haciendo referencia y qué debate moral está implicando cada parte de la novela. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, dale a like, suscríbete, a la campana. Si le das a like ayuda muchísimo, también si comentas, la verdad es que ayuda mucho. Muchas gracias por ver el vídeo. Si ves alguna referencia que te parezca interesante y quieras poner en comentarios, por favor ponla, de verdad. Lo agradeceré mucho porque este libro es para hacer una lista de todo lo que se puede sacar, todos los detalles que tiene, porque tiene 1000 cosas dentro y no es especialmente extenso. Por eso me ha parecido tan interesante y por eso quería hablar de este libro sin tiempo a lo que diera el vídeo. Muchas gracias por ver el vídeo, un saludo y nos vemos.